Dios les bendice. Qué bueno estar aquí para iniciar esta exploración profunda. Así es. Hoy nos vamos a meter de lleno en una exposición del Dr. Miguel Núñez, que es el pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional. Un material muy, muy interesante, la verdad. Sí, y el tema es clave, la confiabilidad de la Biblia. Esta es la primera parte, ¿no? Vamos a ver qué argumentos da él para responder esa pregunta. Bueno, que muchos se hacen. Claro. ¿Es la Biblia solo un mito más o de verdad podemos confiar en ella? Exacto. Y para empezar, creo que es fundamental lo que dice el Dr. Núñez sobre qué es la Biblia para él. No es solo un libro de religión o un manual de reglas, no. Él la presenta como la revelación de Dios. De su esencia misma. De su esencia, de su mente, su corazón, su voluntad. Es la oferta de salvación, la historia de cómo Dios redime a la humanidad. Y vemos su carácter a través de historias humanas, de gente real. Justo. No es que el libro sea sobre Abraham o Pablo, principalmente, o Moisés. Es sobre Dios actuando a través de ellos, en la historia. Entendido. Ok. Entonces, si partimos de esa base tan potente, ¿qué la hace tan singular? Tan digna de confianza según lo que expone el Dr. Núñez. A ver, empecemos a desglosar eso punto por punto. Dale. El primer aspecto que él resalta es algo que podríamos llamar su increíble presencia perdurable y su alcance global. Presencia y alcance. Suena bien. Sí, y esto tiene como dos caras. Su capacidad de resistir el paso del tiempo, los ataques, y por otro lado, su difusión masiva. Hablemos primero de esa resistencia. La fuente menciona algo que es innegable. Pocos libros, si es que hay alguno, han enfrentado tanta crítica, tanto intento de desacreditarla, tanta persecución, incluso, como la Biblia. Siglo tras siglo. Totalmente. Él cita a Josh McDowell, que es un caso interesante porque era un escéptico. Sí, que quiso refutarla. Exacto, se puso a investigar para refutarla y terminó creyendo. Y McDowell escribe mucho sobre esa capacidad asombrosa de la Biblia para sobrevivir y seguir siendo relevante. Impresionante. Y hay una frase muy gráfica que menciona el Dr. Núñez, de Bernard Ramm. Dice algo como que 1000 veces se ha tocado la trompeta de muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre. Uy, qué fuerte. Pero por alguna razón, el cadáver nunca se queda inmóvil. O sea, es una forma de decir que ha resistido todo intento de silenciarla. ¡Qué imagen tan potente! Y no solo ha resistido, sino que su influencia, su impacto en la cultura es innegable, ¿no? Sobre todo en Occidente, como dice la fuente. Claro, se habla de sus aportes a las ideas de democracia, al derecho. Al arte. Al arte, claro. Y es en Rafael, Da Vinci, Miguel Ángel. ¿Cuánta inspiración bíblica hay ahí? También en la moral, los valores sociales, esa idea de la dignidad humana, que es base de la justicia en muchos lugares. Sí, es una influencia profunda. Cierto. Y junto a esa resistencia está la otra cara que decíamos, la difusión. Una difusión, masiva es poco decir. A ver, ¿los datos que da la fuente? Según lo que presenta el Dr. Núñez, es sin duda el libro más vendido y distribuido de la historia. Por lejos. Los números marean un poco. Se habla de estimaciones de 5 a 7 mil millones de copias vendidas en total. ¡Miles de millones! Sí, es difícil hasta de imaginar. Menciona el récord Guinness de 2021, más de 100 millones de ejemplares distribuidos. ¿En un año? En 100 países, 23 idiomas. Solo ese año. Tremendo. Y luego están organizaciones como los Gedeones. Ajá, que los conocemos por las Biblias en los hoteles a veces. Esos mismos distribuyen decenas de millones cada año. Biblias, Nuevos Testamentos. Las sociedades bíblicas también, millones y millones. Y ahora con la tecnología eso se multiplica, ¿verdad? La app está YouVersion. Exacto. La fuente habla de más de 875 millones de descargas de esa aplicación. ¡Wow! Y ofrece la Biblia en más de 2170 idiomas. O sea, el acceso hoy es algo que ni soñábamos hace unas décadas. Es verdad. Entonces, esta combinación de resistencia histórica, influencia cultural y una difusión global que no tiene paralelo, ese es como el primer gran argumento de Núñez sobre por qué la Biblia es única. Ok, clarísimo. Presencia e impacto innegables. Pero bueno, vayamos al contenido. El segundo punto que trata la exposición es algo que también llama mucho la atención. La unidad temática de la Biblia. Ese es un punto central, ¿sí?
porque nos pide que pensemos en cómo se formó este libro. A ver, son unos 40 autores diferentes. Más o menos. 40. Ya es bastante gente. Y de orígenes súper variados. Tienes reyes como David, Salomón, pero también líderes militares como Josué, legisladores como Moisés, Pescadores humildes. pescadores como Pedro y Juan, un médico culto como Lucas, profetas, sacerdotes, hasta un recaudador de impuestos como Mateo. O sea, una diversidad social y profesional enorme. Y no solo eso, el tiempo que abarca. Son como 1500 años de escritura. Desde Moisés hasta Juan el Apóstol. 1500 años, correcto. Y escrita en 3 idiomas originales: hebreo, arameo y griego. Uf, Y desde 3 continentes distintos: África, Asia, Europa, donde vivieron y escribieron estos autores. y en circunstancias súper diferentes también, me imagino. Claro, unos en palacios, otros en la cárcel, algunos en el desierto, otros en medio de guerras, otros en tiempos de paz, en el exilio, de todo. A ver, si juntas todo eso, tantos autores, de épocas tan distintas, formaciones tan diferentes, lugares, circunstancias, lo lógico sería esperar una colección de textos, pues muy variada, quizás hasta contradictoria, ¿no? Exacto, eso sería lo esperable, humanamente. Pero el argumento del doctor Núñez es que contra toda esa lógica, lo que emerge es un tema central, un hilo conductor clarísimo. ¿Y cuál es ese tema, según la exposición? Es la historia de la redención de la humanidad, realizada por la misericordia de Dios y para la gloria de Dios. Esa es la idea central que, según él, recorre los 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la narrativa del problema del pecado y la solución que Dios provee. La fuente pone un ejemplo muy visual para ilustrar esto, ¿verdad? El del día de la expiación en el Antiguo Testamento. Sí, ese ejemplo es fascinante. Está en Levítico. Describe cómo el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar más sagrado del templo, El lugar santísimo. ese mismo. Y para hacerlo, se quitaba sus ropas sacerdotales, las de gloria, digamos, y se ponía una túnica sencilla, blanca de lino, y ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo. Y claro, esa túnica blanca se manchaba con la sangre de los sacrificios. Y luego estaba lo de los 2 machos cabríos, ¿no? Exacto. Uno se sacrificaba. Y sobre el otro, el que llamaban macho cabrío expiatorio o chivo expiatorio, El famoso chivo expiatorio. de ahí viene la expresión. El sacerdote ponía las manos sobre él, confesaba los pecados de Israel, como si se los pasara al animal simbólicamente. ¿Y qué pasaba con ese animal? Se lo llevaban lejos del campamento, al desierto, para que muriera allí, cargando con los pecados. El simbolismo era potente. El pecado era quitado, expiado, alejado del pueblo. Ok, hasta ahí el ritual del Antiguo Testamento. Y la conexión que hace la exposición con el Nuevo, que se escribió siglos después. Ahí está lo llamativo. Bueno, el paralelo que traza el doctor Núñez, y que es una interpretación cristiana muy antigua, es directo con Jesucristo. A ver, Se argumenta que Cristo dejó su gloria celestial, como el sacerdote sus vestiduras. Vivió una vida sin pecado, simbolizada por esa túnica blanca. ajá. Se ofreció a sí mismo como sacrificio, derramando su sangre, la túnica manchada. Tomó sobre sí los pecados del mundo, como el chivo expiatorio, y fue crucificado fuera de las murallas de la ciudad, llevado fuera del campamento. ¡Wow! Pensar que Moisés describió ese ritual con todos esos detalles simbólicos unos 1500 años antes de Cristo es realmente notable. ¿Sí? Y según Núñez, este es solo un ejemplo de muchísimos que muestran cómo ese tema central, la expiación, la redención que Dios provee, une el Antiguo y el Nuevo Testamento de forma coherente. Menciona también el ejemplo de Cristo como el pan de vida, en contraste con el maná que comieron en el desierto. La unidad es muy profunda. Entiendo. Y claro, esta unidad temática, a pesar de toda esa diversidad de autores, de épocas, de circunstancias, se presenta como una evidencia fuerte de que hubo algo más, una guía sobrenatural, digamos, en la composición de la Biblia. Muy bien. Entonces ya tenemos 2 puntos fuertes, la presencia perdurable y el alcance global. Y esta unidad temática tan sorprendente. Ahora, entremos en un terreno que siempre genera debate con textos antiguos, la confiabilidad. La confiabilidad histórica, la del texto mismo. La exposición le dedica bastante espacio a esto, ¿cierto?
Ciertísimo. Es el cuarto punto de singularidad según la fuente y lo mira desde dos ángulos principales. La evidencia de los manuscritos que tenemos y, por otro lado, la credibilidad de los autores, de los testigos. Empecemos por los manuscritos. Ok. La fuente parte de una observación curiosa. La Biblia no nació en los grandes centros culturales de la época, tipo Atenas o Roma. No, surgió entre los judíos. Exacto, en medio del pueblo judío, en ese pedacito de tierra, como dice a veces, allá en Medio Oriente. ¿Y por qué es tan importante la evidencia de los manuscritos? Porque con cualquier documento antiguo, si queremos saber si el texto que tenemos hoy es fiel al original, necesitamos ver cuántas copias antiguas existen y de qué época son. ¿Qué tan cerca están del momento en que se escribió el original? Son los criterios que usan los historiadores, ¿no? Para cualquier texto. Justo, son criterios históricos estándar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sale parada la Biblia, específicamente el Nuevo Testamento, cuando se compara con otras obras clásicas de la antigüedad, usando esos criterios? ¿Y qué dicen los datos que presenta Núñez? Pues la diferencia que expone es abismal. Habla de unos 5.600 manuscritos en griego del Nuevo Testamento, completos o fragmentos. 5.600. Solo en griego. Solo en griego. Y si sumas las copias antiguas en otros idiomas importantes de la época, como latín, siríaco, copto, la cifra total supera los 15.000 manuscritos tempranos. 15.000. Es una barbaridad. ¿Y cómo se compara eso con los clásicos? Bueno, ahí los números bajan drásticamente. Para la Ilíada de Homero, que se considera la obra antigua mejor atestiguada después del Nuevo Testamento, se mencionan unas 643 copias. 643 contra 15.000. Ya es diferencia. Y sigue, para las obras de Platón, apenas 7 copias antiguas. Para Tácito, el historiador romano, unas 20. Para las guerras gálicas de Julio César, 10. Para Heródoto, solo 8. ¡Wow! La diferencia es gigantesca. No es un poquito más, es otro orden de magnitud. Miles contra decenas o unidades. Exacto. Y luego está el otro criterio. ¿Qué tan viejas son esas copias? ¿Cuánto tiempo pasó entre que se escribió el original y la copia más antigua que tenemos? Claro, el intervalo de tiempo. Ahí la diferencia también es muy notable, según la fuente. Tenemos fragmentos del Nuevo Testamento, como un papiro famoso, el P52, que tiene un pedacito del Evangelio de Juan. Que los expertos datan tan temprano como 25 o 50 años después de la muerte del autor. O sea, dentro de la memoria viva de la gente de esa época. Muy cercano al original. ¿Y los otros autores clásicos? El intervalo es muchísimo mayor. Para Homero, la copia más antigua que conservamos es de unos 500 años después de la fecha en que se cree que vivió. Medio milenio. ¿Sí? Y para Platón, Tácito, César, la brecha es de alrededor de 1000 años o más entre el original y la copia más temprana que tenemos. Para Heródoto, unos 1300 años. 1000 años, 1300. Es muchísimo tiempo. Deja un margen enorme para errores, cambios al copiar. Claro. Entonces, el argumento de Núñez aquí es potente. Esta abundancia de copias, y tan cercanas al original, nos da una base textual para el Nuevo Testamento que es extraordinariamente sólida. Mucho más que para cualquier otro escrito del mundo antiguo. Nos permite reconstruir el texto original con un grado de confianza altísimo. Entiendo. La base textual es excepcionalmente fuerte. Ese es el punto central sobre los manuscritos. Se presenta como algo único. Pero como decíamos, la confiabilidad no depende solo de tener muchas copias buenas del texto. La exposición también analiza la credibilidad de los propios autores, de los testigos de los hechos que se narran. ¿Y cómo se evalúa eso? ¿Con qué criterios? Se usan criterios que, argumenta la fuente, incluso historiadores no creyentes aplicarían para evaluar un testimonio. Interesante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, se pregunta, ¿incluyeron los autores detalles que fueran, embarazosos o negativos para su propia causa o para su héroe principal? Y la respuesta que se da es sí. Piensa, el supuesto Mesías, el líder, termina ejecutado de la forma más humillante de la época. Muerto, ensangrentado, desnudo en una cruz. No es exactamente la imagen de poder y triunfo que uno inventaría si quisiera empezar una religión exitosa. Cierto. No suena a buena estrategia de marketing, ¿verdad? Si fuera inventado. Otro criterio,
¿Incluyeron detalles vergonzosos sobre ellos mismos, los líderes del movimiento? Y de nuevo la respuesta es sí. Como Pedro negando a Jesús. Exacto. Se cuenta cómo Pedro lo negó 3 veces, cómo los discípulos discutían entre ellos por quién era el más importante, cómo Jacobo y Juan tuvieron ese arranque de ira y quisieron pedir fuego del cielo para destruir una aldea. Se ganaron el apodo de hijos del trueno. ¿Qué? Sí, no se pintan como santos perfectos desde el inicio. No, para nada. Y eso, argumenta la fuente, les da un aire de honestidad, de no estar ocultando sus propias fallas. Tiene sentido. ¿Qué más? También se analiza si diferenciaban claramente entre lo que eran sus propias opiniones o consejos y lo que atribuían directamente a Dios o a Cristo. Ah, como cuando Pablo dice. Justo. El ejemplo clásico es Pablo en 1 Corintios 7, donde en un momento dice claramente, «A los demás digo yo, no el Señor». Esa distinción sugiere que eran cuidadosos en no poner palabras en boca de Dios o de Jesús si no estaban seguros. Entiendo. Un cuidado por la precisión. ¿Y el tema del martirio? Ese es otro punto clave que se menciona. ¿Estuvieron estos testigos dispuestos a morir por afirmar lo que decían haber visto y oído? Especialmente la resurrección. La tradición histórica es muy fuerte en cuanto al martirio de la mayoría de los apóstoles. Sí, eso siempre impresiona. Y el argumento es que la gente puede morir por una creencia falsa que considera verdadera, pero es menos probable que tantos mueran por algo que saben que es una mentira que ellos mismos inventaron. Su disposición a morir se presenta como evidencia de su profunda convicción. No morían por una idea abstracta, sino por un hecho que afirmaban haber presenciado. Es un argumento fuerte sobre la sinceridad de su fe, sin duda. Y hay más criterios que explora la fuente. Por ejemplo, el uso de testigos que en esa cultura no eran considerados muy fiables. ¿Como quiénes? Principalmente las mujeres. Ellas fueron las primeras testigos de la tumba vacía, según todos los evangelios. Ajá. Y los mismos evangelios cuentan que cuando ellas fueron a decirles a los apóstoles, ellos al principio no les creyeron, lo cual refleja la mentalidad de la época, pero el hecho se registra tal cual. Claro. Si hubieran estado inventando la historia para convencer, quizás hubieran puesto a hombres como los primeros testigos, que eran más creíbles en ese contexto. Exactamente. Ese detalle también se ve como un signo de autenticidad. Luego está la transformación radical de creencias. ¿A qué se refiere eso? A cómo miles y miles de judíos, gente con una tradición religiosa y cultural de siglos, abandonaron prácticas centrales de su fe. Como las leyes de comida, los sacrificios. Exacto. Leyes dietéticas, todo el sistema de sacrificios del templo, y algo importantísimo, el día de reposo. El sábado, observado sagradamente por siglos. Lo dejaron para empezar a reunirse el domingo, el primer día de la semana, el día que creían que Cristo había resucitado. Ese cambio del sábado al domingo es un cambio enorme para un judío de esa época. Enorme. Una transformación así, tan masiva y tan rápida, sugiere que tuvo que haber ocurrido algo muy, muy impactante. Un catalizador poderoso que los convenció de que algo nuevo y fundamental había pasado. Si no dejas atrás siglos de tradición así nomás, debió haber una convicción muy fuerte, basada en lo que vieron o creyeron ver. Y un último criterio dentro de esta parte de credibilidad. La verificación externa. Mencionan los escritos bíblicos personajes, lugares, eventos que podamos confirmar por otras fuentes históricas o por la arqueología. ¿Y la respuesta de la fuente es? Que sí. Se citan más de 30 personajes solo del Nuevo Testamento que están confirmados por historiadores romanos, judíos o por hallazgos arqueológicos. Los Herodes, Pilato, los Césares Augusto y Tiberio, Anás, Caifás. Gente real, de la historia. Gente real. Y se destaca cómo los evangelios, especialmente Lucas, se esfuerzan por situar los eventos en un marco histórico concreto, mencionando gobernantes y fechas. Ok, entonces, resumiendo este punto grande sobre la confiabilidad, el argumento de Núñez se apoya en 2 pilares fuertes. Por un lado, la evidencia de los manuscritos, que es excepcional en cantidad y antigüedad. Y por otro, todos estos criterios que apuntan a la credibilidad, a la honestidad de los autores y los testigos originales. ¿Es así? Correcto. Esa es la idea central de este punto. Y esto, claro, prepara el terreno para otras singularidades que seguro veremos en la próxima parte, como las confirmaciones arqueológicas más específicas, el cumplimiento de profecías y el carácter mismo del texto,
su literatura, su moral. Excelente. Creo que hemos cubierto bastante por hoy. Vimos la perspectiva de la fuente sobre qué es la Biblia, una revelación divina. Analizamos su increíble resistencia histórica y su impacto cultural, su difusión global que no tiene igual. Sí, Exploramos esa asombrosa unidad temática que la recorre a pesar de la diversidad de sus orígenes, y nos metimos de lleno en estos argumentos sobre la confiabilidad del texto basados en los manuscritos y en la credibilidad de los testigos. son argumentos que, desde la perspectiva que presenta el doctor Núñez, realmente invitan a pensar seriamente sobre la naturaleza única de este libro. Definitivamente nos deja mucho para reflexionar. Si la fuente tiene razón en que el contenedor, digamos el texto, ha sido preservado de forma tan extraordinaria, y si los mensajeros, los testigos, estaban tan convencidos de su verdad que dieron la vida por ella, bueno, la pregunta que queda flotando es, ¿qué pasa si nos animamos a explorar en serio el mensaje que hay dentro? ¿Qué podríamos descubrir? ¿Y qué significaría para nuestra vida si ese mensaje fuera realmente lo que dice ser, la palabra de Dios? Una pregunta fundamental. Sin duda. Continuaremos desempacando los demás puntos de esta exposición tan interesante en nuestra próxima conversación. Que la paz de Dios sea con todos.